La vía del conocimiento. Es el miedo lo que hace que seas incapaz de digerir lo que pones en el cuerpo de las emociones o el de la mente. Es lo que provoca estrés en el sistema sutil del cuerpo emocional, del cuerpo mental, del cuerpo causal, de los cuerpos sutiles, no físicos. Lo que causa el mayor problema es tu rechazo de digerir lo que has tomado. Y así como el alimento es una sustancia física que se mete en el cuerpo, una experiencia de cualquier tipo es un alimento que ha sido convocado hacia el alma. Cualquier cosa que surja que no pueda pasar a través de ti, mediante tu disposición a acogerlo con amor, a sentirlo completamente, provocará indigestión en los seres o cuerpos físicos, emocionales, mentales y causales. Por lo tanto, aprended a digerir todas las cosas con amor. Aprended a digerir el atasco de tráfico con amor. Aprended a digerir la muerte de una mascota con amor. Aprended a digerir una manzana con amor. Aprended a digerir un pensamiento hiriente con amor. Aprended a digerir una percepción errónea de que hay algo equivocado en el mundo que te rodea con amor. Transforma todo mediante el poder de tu única realidad. ¿Qué es lo que te has rehusado a digerir? ¿Es una injusticia que atribuyes a tu madre o a tu padre? ¿Es ese mal momento que pasaste cuando no contaron contigo para un posible ascenso? ¿Qué hay en tu vida que sigue sin ser digerido? Ahí lo tienes. Algo ha llegado a la mente. Confía en ello. Permanece con ese único pensamiento, esa única imagen, ese único recuerdo. Pues ha surgido en la mente consciente para ser sanado y transformado ahora. Pon tu atención en él, en este mismo instante. Contémplalo, respíralo con el cuerpo y di simplemente en tu interior: elijo digerir plenamente esto ahora, brindándole amor, amando realmente el acontecimiento tal como fue, amando la imagen, el recuerdo, el pensamiento tal como es. Si lo deseas, puedes ponerte de pie con los brazos extendidos y las palmas hacia el cielo y recibir el amor que transmuta todas las cosas. Respira ese amor, siente ese amor en y a través de esa imagen, de ese recuerdo, de ese sentimiento, lo que sea que esté ocurriendo, hasta que literalmente se disuelva. Y si sientes que eso no sucede, incluso en tu cuerpo, entonces hay una parte de ti que se resiste a soltar lo que no ha sido digerido. Si ese es el caso, necesitas preguntarte: ¿por qué necesito mantener mi percepción ilusoria de este acontecimiento? ¿Qué hay en mí que esté comprometido a retener mi amor? ¿Qué es lo que no he estado dispuesto a digerir sobre esta vida y sobre este mundo? ¿A dónde estoy rechazando llevar mi amor? ¿Es a tu gobierno? ¿Es a la administración de impuestos? ¿Es al compañero? ¿A los hijos? ¿A la mascota? ¿Al sistema escolar? ¿A qué no has estado dispuesto a brindarle amor? El mayor gozo en la vida está en ser el amante de la vida, pues cuando amas experimentas amor. Por lo tanto, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran. ¿Y no es ser amado? Y cuando eliges amar en todo momento, eres tú el primero que recibe los beneficios del amor.
Es una experiencia inmediata que no se te puede quitar. En cualquier momento en que así lo desees, eres libre de darte vida a ti mismo, eligiendo solo amor. En cualquier circunstancia, eres la presencia de aquel a quien se le ha dado todo el poder del cielo y de la tierra, no solo para extender amor como un deber, pues no es un deber, sino un placer. Es el placer supremo, que se puede experimentar en la profundidad de cualquier mente, ya sea que esté en el mundo del espacio y del tiempo o bien fuera de él. Tú eres aquel que puede experimentar amor y permitir que la copa rebose. Eres aquel que puede disfrutar de todos y cada uno de los momentos sin importar las circunstancias. Pues las circunstancias solo son las interpretaciones de la mente egoica. Todos los acontecimientos son neutrales. Están ahí para que tú los ames, para que puedas experimentar amor. Así de simple es realmente. Siempre ha sido así y nunca cambiará. Tú eres el amante. El mundo puede ser el reflejo de tu amado. Permite pues que cada momento te sobrevenga en el disfrute simple, calmado e interior que proviene de la decisión de amar. Ama sacar la basura, ama la lluvia que golpea en la ventana, ama el llanto del niño, ama, ama, ama. El amor abraza todo, permite todo, confía en todo y por lo tanto lo trasciende todo. Y ese es el poder que mora dentro de ti cuando finalmente eliges ser aquel que sabe. Entonces contempla bien este día y aprovéchalo. No hay nada fuera de ti. Lección 3. ¿Cómo puedo seguir amándome si no me reservo un poco de amor para mí mismo? Efectivamente, esta es una cuestión bien planteada sobre un tema muy sutil, pero importante, conforme se vive una vida plenamente crística. Cuando dije que no te reservaras ni un solo amor para ti mismo, me refería a que la mente egoica mira cualquier forma, ya sea una persona, un lugar o una cosa, y proyecta su amor sobre ello y luego lo percibe erróneamente como la fuente del amor. No hay nada fuera de ti que sirva como una fuente de amor. Uno de los grandes trucos de la mente en la experiencia humana es que cuando la mente experimenta amor, se olvida de que lo está experimentando porque está tomando la decisión de hacerlo. Entonces cree que hay algo fuera de ella misma que ha tenido el poder de cambiar su propio estado. Pero esto no es así. Por lo tanto, aquellos amores se convierten en apegos, son ídolos. Y esa podría ser otra palabra para referirse a ese amor que no deberías reservarte para ti. No hagas un ídolo de eso mediante lo cual has experimentado amor. No hagas un ídolo de ese gran amante que te ha proporcionado 10.000 orgasmos en una sola noche. No guardes ese amor para ti mismo. No intentes poseerlo por tus propias razones egoístas. No intentes poseer el dinero que te llega y acumularlo por si llega un mal día, pues eso solo te asegura que vas a experimentar un mal día. No te quedes con un único amor para ti. ¿Cómo puedes entonces experimentar amor por ti mismo si no te guardas ningún amor para ti? Querido amigo, la respuesta es justo la opuesta. ¿Cómo puedes experimentar amor por ti mismo cuando estás atrapado en tratar de poseer los amores que querrías ver como fuera de ti mismo? El amor por ti mismo requiere que entregues el apego a las ilusiones que te ha formado sobre esas cosas, personas, lugares o cosas que crees que son fuentes de amor. Piensa sobre ello. Es un giro de 180 grados. No te amas como ves
al traer a tu vida más cosas de las que dices que te gustan. Ese es un gran error. Si dices, oh, me encantan los zapatos, entonces comprobarás que la cualidad de ser zapato es una fuente de poder mágico que puede desencadenar en ti un cambio en el corazón y en la mente. Y luego tomarás el dinero que fluye hacia ti y cada vez que tu energía disminuya pensarás, oh, zapatos, y saldrás corriendo a comprar otro par más para obtener una solución provisional. Creerás que te has amado a ti mismo al darte las cosas que crees que amas. Eso no es verdadero amor por ti mismo, aunque es un gran punto de partida cuando estás tratando con alguien que está totalmente loco, es decir, totalmente capturado en la conciencia egoica, tanto que ni siquiera quiere permitirse disfrutar de su estado egoico de conciencia. Es muy sabio pues decirle a alguien, ¿te gusta el helado? Muy bien, date total permiso para tener todo el helado que quieras. El helado no es lo que importa es el acto de reconocer y volver a cultivar la capacidad de sentir y recibir disfrute. Y eso es todo. Pero a medida que eso comienza a madurar, empiezas a penetrar y ver la transparencia de las cosas del mundo. Llegas a entender que puedes disfrutar al respirar profundamente, extender los brazos con las palmas de las manos hacia arriba y recibir amor. No tiene por qué cambiar nada alrededor de ti. No tienes por qué comer nada. No tienes por qué practicar sexo, no tienes por qué lograr algo grandioso en el mundo. Solo necesitas recibir la presencia del amor. Así pues, el amor por ti mismo crece realmente más cuanto más sueltas el apego a los ídolos de amor que has creado en el mundo. Una mujer que ama su jardín en el patio porque eso le hace disfrutar mucho. Ella decide disfrutar de la jardinería mientras que el vecino de al lado puede que solo tenga el jardín para intentar aparentar, pero odia cada momento que pasa en él. No es el jardín lo que crea el gozo, es la decisión de aportar gozo a la actividad de cuidarlo. Y luego, ves, la mujer no puede salir nunca de su casa, no puede alejarse porque, oh Dios mío, no puedo abandonar mi jardín. Es la fuente de mis mayores alegrías. Y esa mujer permanece en la misma casa hasta el día de su muerte, abandonando su sueño de ver Europa, abandonando su sueño de nadar con un delfín. ¿Por qué? Porque el jardín se ha convertido en la cosa con el poder de brindar la alegría. No retengas nada amado para ti mismo. Suéltalo. Deja que se vuelva transparente. No te apegues a ello. Aprende a reconocer que en cualquier momento dado, cuando experimentas amor, es porque así lo has decidido. Tú eres el que ha aportado el disfrute al contexto del momento. La cosa en sí misma es neutral. El poder no está fuera de ti. ¿Cómo puedes entonces soltar las cosas amadas del mundo que has creado y seguir todavía amándote a ti mismo? Llevando a cabo lo que acabo de compartir contigo, meditándolo, poniéndolo en práctica, reconociendo cada vez más profundamente que cuando estás haciendo lo que amas, es porque primero has decidido abrir tu corazón al amor y luego emprender la acción. Si te gusta cantar, lo que está presente primero es el amor y después cantas. Cantar no es lo que causa el amor por ti mismo. Por tanto, reflexiona bien lo que acabo de compartir contigo, pues la gran paradoja de la mente crística, mística, está en entender que no hay nada a lo que aferrarse en el mundo, porque no hay ningún mundo. Solo está la realidad del amor extendiéndose a sí misma mediante el contexto transitorio de la forma. Si ves que te encanta hacer música, reconoce que es desde el amor, desde donde estás eligiendo ser alguien que hace música temporalmente.